Te estás despedida. No necesitamos personas perezosas como tú en esta empresa. Las palabras de Pablo, el hijo de mi jefe, resonaron en la sala de conferencias mientras todos mis colegas observaban en silencio. 5 años de dedicación, noches sin dormir y proyectos exitosos borrados con una simple frase el mismo día que tomó el control de la empresa. Tomé aire profundamente. Mis manos temblaban, pero mi rostro permaneció tranquilo. Entiendo. Recogeré mis cosas, respondí con una dignidad que no sabía que tenía. Mientras caminaba hacia mi oficina, sentía todas las miradas sobre mí. Ana, mi compañera de trabajo durante estos años, me siguió con ojos llorosos. Laura, no puede hacer esto. Eres el pilar de esta empresa. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Por qué el hijo de don Manuel me odiaba tanto? Me llamo Laura Mendoza. Durante 5 años, fui la directora financiera de Construcciones Riviera, una empresa que don Manuel Riviera construyó desde cero. Lo que Pablo no sabía es que su padre y yo teníamos un acuerdo que cambiaría todo. Hace 6 años atrás. Laura, necesito que revises estos números, me dijo don Manuel mientras me entregaba una carpeta. Era mi primera semana como contadora en la empresa y ya me estaba confiando información crucial. Pasé 3 noches analizando los documentos y descubrí algo alarmante. La empresa estaba al borde de la quiebra. Había inconsistencias en los registros, proveedores no pagados y proyectos mal presupuestados. En lugar de esconder esta información, preparé un informe detallado y pedí una reunión urgente con don Manuel. Señor, la empresa tiene aproximadamente 6 meses antes de colapsar completamente, le dije directamente. En vez de despedirme como mensajera de malas noticias, don Manuel me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Eres la primera persona que me dice la verdad en años. Todos los demás solo me dicen lo que quiero oír. Esa tarde trabajamos hasta la madrugada. Le presenté un plan de reestructuración completo, reducir gastos, renegociar contratos, implementar nuevos sistemas de control financiero y buscar inversores estratégicos. Si me da la autoridad para implementar estos cambios, puedo salvar su empresa, le prometí. Don Manuel me miró fijamente. Te doy 1 año. Si lo logras, te nombro directora financiera con participación en la empresa. Y lo logré. En menos de 1 año, Construcciones Riviera no solo evitó la quiebra sino que comenzó a prosperar como nunca antes. Cumpliendo su palabra, don Manuel me nombró directora financiera y me otorgó el 15% de las acciones de la empresa. Lo que no sabía era que esto despertaría el odio de Pablo, su hijo, quien siempre había visto la empresa como su herencia exclusiva. Cada vez que venía a la oficina, me miraba con desprecio, convencido de que yo solo era una oportunista que había manipulado a su padre. Mi padre está envejeciendo y tú te estás aprovechando de eso, me dijo una vez durante una reunión familiar a la que fui invitada. Don Manuel siempre defendía mi trabajo, mostrándole a Pablo los números, los nuevos contratos, el crecimiento de la empresa. Pero nada de eso importaba para él. El mes pasado, don Manuel sufrió un infarto. Mientras estaba recuperándose en el hospital, Pablo convenció a la junta directiva de que era momento de que él tomara el control temporal de la empresa. Y su primera decisión fue despedirme. Lo que Pablo no sabía mientras me veía salir de mi oficina con una caja de pertenencias era que yo ya estaba preparada para este momento. Don Manuel y yo habíamos hablado muchas veces sobre esta posibilidad. Mi hijo es impulsivo y orgulloso, me había dicho don Manuel en confianza. Si algún día yo falto y él intenta sacarte, recuerda revisar la cláusula especial de nuestro contrato. Mientras salía del edificio, recibí un mensaje de texto que hizo que mi corazón se acelerara. Don Manuel despertó y está preguntando por ti urgentemente. Esa noche no dormí. Saqué de mi caja fuerte personal una carpeta con documentos que había guardado cuidadosamente durante años. Entre ellos, estaba mi contrato original con Construcciones Riviera, con la famosa cláusula que don Manuel había mencionado tantas veces. La leí nuevamente, palabra por palabra. En caso de despido injustificado de Laura Mendoza, sus acciones, 15%, serán complementadas automáticamente con un 20% adicional de las acciones de la empresa, tomadas proporcionalmente del resto de accionistas. Además, conservará su posición en la junta directiva con derecho a veto en decisiones estratégicas por un periodo de 5 años. Don Manuel siempre fue un hombre precavido. Sabía que su hijo podría actuar impulsivamente algún día. A la mañana siguiente, me dirigí al hospital.
El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por los pasillos blancos hasta la habitación de don Manuel. Al entrar, lo encontré sentado en la cama, más pálido de lo normal pero con la misma mirada aguda que siempre había admirado. Laura, me dijeron lo que pasó, dijo en cuanto me vio. Su voz sonaba débil pero determinada. Pablo actuó sin mi consentimiento. Me senté junto a su cama y tomé su mano. No se preocupe, don Manuel. Lo importante ahora es su salud. No, Laura. Construí esta empresa con mi sudor y sacrificio. No permitiré que la arruinen por orgullo y estupidez. Tosió un poco antes de continuar. Ya llamé a Martínez, el abogado de la empresa. Vendrá esta tarde con los documentos necesarios. Pasamos la siguiente hora discutiendo la situación. Don Manuel me confirmó que Pablo había convocado una reunión extraordinaria de la junta directiva para el día siguiente, con la intención de reestructurar toda la empresa. Lo que él no sabe, me dijo don Manuel con una pequeña sonrisa, es que esa reunión será perfecta para que tú regreses. Mientras salía del hospital, me crucé con Pablo en el estacionamiento. Se sorprendió al verme. ¿Qué haces aquí?, preguntó con hostilidad. Ya no tienes nada que ver con nuestra familia ni con nuestra empresa. Vine a visitar a tu padre, respondí simplemente. Me pidió que asistiera a la reunión de mañana. Pablo soltó una carcajada. ¿La reunión de mañana? Esa reunión es para anunciar los nuevos directivos. Personas que realmente merecen estar allí, no oportunistas como tú. Me mantuve en calma. Nos vemos mañana, Pablo. Esa tarde recibí la llamada del abogado Martínez. Me confirmó que todo estaba en orden con mi contrato y que la cláusula era completamente válida y ejecutable. Lo que hizo Pablo fue imprudente desde cualquier punto de vista legal, me explicó. Al despedirte sin causa justificada, activó automáticamente la cláusula de protección. En términos simples, ahora eres la accionista mayoritaria de Construcciones Riviera. La noticia me dejó sin aliento por un momento. Sabía sobre la cláusula, pero escuchar la confirmación oficial me hizo entender el alcance real de la situación. Al día siguiente, me vestí con mi mejor traje sastre negro. Me recogí el cabello en un moño elegante y me puse el collar de perlas que mi madre me había regalado antes de fallecer. Para los días importantes, me había dicho. Y este día, sin duda, lo era. Llegué a la sala de juntas exactamente 10 minutos antes de la hora programada. Poco a poco, fueron entrando los demás miembros de la junta. Algunos me saludaron con sorpresa, otros evitaron mi mirada. Pablo fue el último en entrar, acompañado por 3 personas que nunca había visto antes. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Pablo en voz alta al verme. Ya no es parte de esta empresa. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Apoyado en una enfermera y en el abogado Martínez, don Manuel entró a la sala. Papá, deberías estar en el hospital, dijo Pablo, genuinamente sorprendido. No me perdería esta reunión por nada del mundo, respondió don Manuel mientras se sentaba con dificultad. Luego me miró y asintió levemente. El abogado Martínez se aclaró la garganta y comenzó a repartir carpetas a todos los presentes. Antes de comenzar con los anuncios que el señor Pablo tenía preparados, hay un asunto legal que debemos abordar, dijo formalmente. Como resultado del despido injustificado de la señora Laura Mendoza, se ha activado la cláusula especial de su contrato. Pablo tomó rápidamente su carpeta y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba del desprecio a la incredulidad y luego al pánico. Esto no puede ser legal, murmuró mientras pasaba las páginas frenéticamente. Le aseguro que es completamente legal y vinculante, respondió Martínez. La señora Mendoza ahora posee el 35% de las acciones de Construcciones Riviera, lo que la convierte en la accionista mayoritaria. La sala quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban fijos en mí. Don Manuel tomó la palabra con voz cansada pero firme. Mi hijo tomó una decisión apresurada sin conocer todos los hechos. Una lección importante para alguien que quiere dirigir una empresa. Nunca subestimes a las personas y siempre lee la letra pequeña de los contratos. Pablo se levantó de golpe, tirando su silla al suelo. Que esto es una trampa. Ustedes planearon esto desde el principio. Me puse de pie lentamente, sosteniendo su mirada. Era mi momento de hablar. No hay ninguna trampa, Pablo, dije con voz clara mientras todos guardaban silencio. Cuando tu padre me ofreció salvar la empresa hace 6 años, no pedí este porcentaje de acciones.
Fue él quien insistió en que lo aceptara como garantía de mi seguridad. Tomé uno de los informes financieros que había traído conmigo y lo coloqué en el centro de la mesa. Cuando llegué a Construcciones Riviera, estaba al borde de la quiebra. Los proyectos del sector norte habían generado pérdidas millonarias debido a una mala gestión. Tu padre tuvo la humildad de reconocerlo y pedirme ayuda. Pablo apretó los puños mientras miraba a su padre en busca de confirmación. Don Manuel asintió lentamente. Es cierto, hijo. Laura salvó esta empresa cuando todos los demás me decían que declarara la bancarrota. Incluidos tus asesores. El abogado Martínez intervino. Además de convertirse en la accionista mayoritaria, la señora Mendoza tiene derecho a conservar su puesto en la junta directiva con poder de veto durante 5 años. —¿Que esto es ridículo? —exclamó Pablo. —¿Significa que ahora ella es nuestra jefa? Me tomé un momento antes de responder. No quería que esto se convirtiera en una batalla de egos. Lo que significa es que debemos trabajar juntos, como equipo. No vine a tomar el control absoluto, sino a proteger lo que construimos durante estos años. Ana, quien también formaba parte de la junta, habló por primera vez. Laura siempre ha puesto a la empresa primero. Los números no mienten. Bajo su dirección financiera, nuestros beneficios se han triplicado en 5 años. Otros miembros de la junta comenzaron a asentir en señal de aprobación. Pablo podía ver cómo perdía apoyo con cada segundo que pasaba. ¿Y qué hay de las personas que contraté para los nuevos puestos directivos?, preguntó, señalando a los 3 desconocidos que había traído consigo. Esa decisión debió pasar por la junta completa, respondió don Manuel. No puedes simplemente despedir y contratar sin seguir los procedimientos adecuados. Pablo se dejó caer en su silla, derrotado. Su plan de tomar el control total se estaba desmoronando frente a sus ojos. En ese momento, decidí que era tiempo de tender un puente. Pablo, nadie cuestiona tu capacidad ni tu derecho a formar parte del liderazgo de esta empresa. Eres el hijo de don Manuel y conoces el negocio. Pero liderar no significa controlar todo. Significa saber escuchar, delegar y reconocer el talento de los demás. El rostro de Pablo mostraba una mezcla de humillación y rabia contenida. No respondió. Propongo lo siguiente, continué. Mantengamos la estructura actual de la empresa con algunos ajustes. Pablo será el director de operaciones, supervisando los proyectos en campo, algo en lo que ha demostrado ser excelente. Yo seguiré como directora financiera. Y cuando don Manuel se recupere completamente, él decidirá el momento adecuado para su retiro. La sala permaneció en silencio mientras todos procesaban mi propuesta. Don Manuel fue el primero en hablar. Me parece justo y sensato. ¿Qué opinas, hijo? Pablo miró a su alrededor. Era evidente que no tenía muchas opciones. Finalmente, asintió sin decir palabra. Bien, dijo don Manuel con evidente alivio. Ahora, hay otro asunto importante que debemos discutir. Don Manuel le pidió a Martínez que distribuyera otro conjunto de documentos. Mientras los revisaba, sentí que mi corazón se aceleraba. No esperaba esto. Como muchos saben, mi salud no es la mejor, comenzó don Manuel. Este susto me ha hecho pensar mucho sobre el futuro de la empresa. He decidido que es momento de establecer un plan de sucesión claro y definitivo. Los documentos contenían un nuevo organigrama y un plan detallado para los próximos 5 años. Según este plan, Pablo y yo codirigiríamos la empresa, cada uno con responsabilidades claramente definidas. Mi hijo necesita aprender más sobre humildad y trabajo en equipo, dijo don Manuel mirando directamente a Pablo. Y tú, Laura, necesitas aprender a confiar más en los demás. Juntos, pueden llevar esta empresa a niveles que yo nunca imaginé. La reunión continuó durante 2 horas más, discutiendo detalles del plan. Para mi sorpresa, Pablo comenzó a hacer preguntas relevantes y a ofrecer ideas que realmente tenían mérito. Detrás de su arrogancia había un hombre inteligente que conocía bien el sector de la construcción. Cuando la reunión terminó, la mayoría de los miembros de la junta se acercaron para felicitarme. Don Manuel debía regresar al hospital para continuar su recuperación. Mientras recogía mis cosas, noté que Pablo se había quedado atrás, esperando que todos salieran. Nos quedamos solos en la sala de juntas. ¿Sabías que esto pasaría cuando te despedí?, preguntó finalmente. Sabía que había una cláusula en mi contrato, pero no conocía el alcance completo hasta que hablé con Martínez, respondí honestamente.
Pablo asintió lentamente. Mi padre siempre habla de lo brillante que eres. De cómo ves oportunidades donde los demás solo ven problemas. Se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte de la ciudad donde se alzaban varios edificios construidos por nuestra empresa. Te odié durante años, confesó sin mirarme. Pensé que estabas manipulando a mi padre para quedarte con la empresa. Se giró para enfrentarme. Pero ahora entiendo que si realmente hubieras querido hacerlo, habrías dejado que la empresa quebrara hace años para comprarla por centavos. Por primera vez desde que lo conocía, vi vulnerabilidad en sus ojos. La construcción está en mi sangre, Laura. Es lo único que sé hacer bien. Por favor, no me quites eso. Sus palabras me sorprendieron. Durante años, había visto a Pablo como un enemigo, un obstáculo. Nunca había considerado que detrás de esa fachada de arrogancia pudiera haber tanto miedo e inseguridad. No quiero quitarte nada, Pablo, respondí con sinceridad. Esta empresa es suficientemente grande para ambos. Tú tienes habilidades que yo no tengo, y yo tengo experiencia en áreas donde tú necesitas aprender. Me acerqué a la mesa y saqué de mi maletín un folder con un proyecto que había estado desarrollando durante meses. ¿Sabes por qué tu padre me dio ese porcentaje de acciones? No fue solo por salvar la empresa. Fue porque le presenté esto. Le entregué el folder. Pablo lo abrió con curiosidad y comenzó a revisar los documentos. ¿Expansión internacional?, preguntó, levantando la mirada. Construcciones Riviera tiene el potencial para expandirse a otros países latinoamericanos. He estado investigando mercados, contactando posibles socios y evaluando regulaciones. Pero necesitamos a alguien que entienda la parte operativa a la perfección. Pablo continuó revisando los documentos, cada vez más interesado. Estos proyectos en Panamá y Colombia son ambiciosos. Y realistas, añadí. Pero requieren a alguien que pueda supervisar la ejecución con precisión. Alguien como tú. Por primera vez desde que nos conocíamos, vi una sonrisa genuina en su rostro. ¿Por qué me muestras esto ahora? Después de cómo te traté. Porque no se trata de venganza, Pablo. Se trata del futuro de la empresa que tu padre construyó y que todos queremos ver crecer. Nos quedamos en silencio por un momento, asimilando todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. Tómate el tiempo que necesites. Estaré en mi oficina cuando quieras hablar. Al día siguiente, llegué temprano a la empresa. Para mi sorpresa, mi tarjeta de acceso seguía funcionando. Cuando entré al edificio, noté que algo había cambiado. Los empleados me saludaban con respeto y admiración. La noticia de lo sucedido en la junta directiva se había esparcido rápidamente. Al llegar a mi antiguo despacho, encontré que alguien había colocado un nuevo letrero en la puerta: Laura Mendoza, directora financiera y codirectora general. Dentro, sobre mi escritorio, había una nota escrita a mano: la oficina nunca fue la misma sin ti. Bienvenida de vuelta. Pablo. Junto a la nota había un pequeño modelo a escala de un edificio moderno con el logo de Construcciones Riviera y una bandera de Colombia. Ana entró a mi oficina con una taza de café, como solía hacer todas las mañanas antes de mi despido. Pablo estuvo aquí desde las 6 de la mañana, me dijo con una sonrisa. Organizó todo personalmente. Nunca lo había visto trabajar con tanto entusiasmo. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En el hospital con don Manuel. Me pidió que te dijera que te reunieras con ellos a las 11. Cuando llegué al hospital, encontré a Pablo y a don Manuel revisando los documentos de expansión internacional que le había mostrado el día anterior. Laura, exclamó don Manuel al verme. Pablo me ha estado contando sobre tus planes de expansión. Son brillantes. Pablo se levantó y me ofreció una silla. He estado pensando toda la noche. Tenías razón. Podemos hacer esto juntos. Durante las siguientes 2 horas, los tres discutimos el futuro de la empresa. Pablo aportó ideas valiosas sobre la implementación práctica de los proyectos, mientras que yo me enfoqué en la estructura financiera y legal. Don Manuel nos observaba con una expresión de orgullo que no le había visto en años. 6 meses después. El tiempo pasó rápidamente. Don Manuel se recuperó completamente y ahora disfrutaba de una semijubilación, acudiendo a la oficina solo 3 días a la semana para aconsejar y supervisar. Pablo y yo nos convertimos en un equipo sorprendentemente efectivo.
Su conocimiento práctico complementaba perfectamente mi visión estratégica. Los empleados notaron el cambio y la moral en la empresa mejoró significativamente. Nuestra primera oficina internacional en Panamá ya estaba operando, y el proyecto en Colombia avanzaba según lo planeado. Las acciones de la empresa habían aumentado un 40% en valor desde que anunciamos nuestra expansión. Esa tarde, mientras terminábamos una videoconferencia con nuestros nuevos socios panameños, Pablo me miró con expresión seria. ¿Sabes? Nunca te pedí disculpas formalmente por haberte despedido. No era necesario, respondí. Tus acciones durante estos meses han dicho más que cualquier disculpa. Aún así, quiero que sepas que lamento haberte juzgado mal. Estaba tan obsesionado con demostrar mi valor que no pude ver el tuyo. Don Manuel, que había estado escuchando desde la puerta, entró a la sala de conferencias. La vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lecciones, dijo con su habitual tono paternal. A veces, lo que parece una derrota es en realidad una oportunidad disfrazada. Me levanté y miré por la ventana hacia la ciudad. El nuevo edificio que estábamos construyendo ya era visible en el horizonte. La verdadera fortaleza no está en derrotar a otros, reflexioné. Está en saber cuándo tender la mano y construir algo juntos. Pablo se acercó y se paró a mi lado, contemplando también el horizonte. Gracias por no rendirte con la empresa, dijo en voz baja. Y por no rendirte conmigo. Don Manuel se unió a nosotros, colocando sus manos sobre nuestros hombros. Estoy orgulloso de ambos, dijo con emoción en su voz. Han convertido mi pequeña empresa en algo que nunca imaginé que podría ser. En ese momento, entendí que la verdadera justicia no siempre viene en forma de venganza o castigo. A veces, viene en forma de crecimiento, reconciliación y nuevas oportunidades. Si me hubiera dejado llevar por el resentimiento cuando Pablo me despidió, habría perdido la oportunidad de crear algo mucho más grande. Mi victoria no fue humillarlo o quitarle su puesto, sino demostrar que juntos podíamos lograr mucho más que separados. La moraleja de esta historia es simple: cuando enfrentamos la injusticia, nuestra respuesta define quiénes somos. Podemos elegir la venganza y perpetuar el ciclo de dolor, o podemos elegir la sabiduría y crear nuevos caminos hacia el éxito. Hoy, cuando miro hacia atrás al día en que Pablo me despidió, ya no siento dolor o resentimiento. Siento gratitud por la lección que aprendimos todos y por la empresa más fuerte que construimos juntos. A veces, ser despedido no es el final de tu historia. Puede ser el comienzo de una mucho mejor.